Buenos días. Bueno, esperamos que hayan descansado y que vengan con fuerzas para este segundo día de congreso, que va a ser intenso y muy interesante. Especialmente nos vamos a centrar hoy en el conocimiento de la glucogenosis desde un prisma multidisciplinar. En las dos primeras ponencias de la mañana vamos a abordar el entrenamiento en estas patologías. Hablaremos de su viabilidad, de sus efectos, especialmente en la glucogenosis tipo 3. En ese afán por conocer y por avanzar, también nos acercaremos a las pautas nutricionales indicadas en estas patologías. No dejaremos de lado la clínica, hablaremos de las experiencias en las problemáticas musculares y ya en la tarde vamos a participar en una mesa redonda donde pondremos de relieve la importancia tanto de la nutrición como del ejercicio en las glucogenosis. Damos el pistoletazo de salida al día de hoy y lo hacemos, como ya les adelantaba, acercándonos a la importancia y a la viabilidad del entrenamiento en glucogenosis. ¿Cuáles son los efectos multisistémicos del ejercicio? ¿Su influencia en la función muscular o en el metabolismo de la glucosa? ¿Qué tipo de entrenamiento sería el adecuado? ¿Qué tolerancia puede presentar la persona afectada al ejercicio? Bueno, pues son algunos de los interrogantes que nos planteamos y a los que vamos a dar respuesta en la siguiente presentación, que va a estar a cargo del doctor Alfredo Santalla de la Universidad Pablo de Olavide, al que ya vamos a ceder la palabra. Bueno, buenos días. Lo malo de ser el primero de la mañana es que la gente renquea todavía de la cena de anoche. Y bueno, lo primero, daros las gracias por el madrugón y sobre todo a la asociación por invitarnos, ¿no?, todos los años a dar charlas. Cuando elegí el tema, no parece que esto esté funcionando, perdonadme. A ver, aquí. Cuando elegí el tema, ahora, pensé hablar de entrenamiento en glucogenosis, que había evidencia, y la verdad es que ha habido poquita. Entonces voy a dar una especie de intento de explicar a los pacientes por qué os hacemos esas jugarretas que os hacemos en el laboratorio y por qué os ponemos esos entrenamientos. Y perdonadme que os compare, ¿no?, con la ETV de un coche, ¿no? La ETV lo que hace es chequear puntos a mejorar del coche, ¿no? Pues algo parecido hacemos nosotros cuando diseñamos entrenamientos, ¿no? Y igual que chequean el motor o la culata o la junta o lo que sea, pues nosotros chequeamos o vemos las afectaciones que se pueden ayudar con los diferentes tipos de entrenamiento y las diferentes glucogenosis. A ver, sí, perfecto. Bueno, pues si empezamos con el chequeo y el motor del coche, por decirlo así, bueno, lo primero que quiero comentaros es que el ejercicio no cura. El ejercicio ayuda muchísimo, pero tiene una limitación y es coadyuvante, puede ser muy útil en algunas glucogenosis, pero no es la panacea tampoco, ¿no?, evidentemente. Pero bueno, si os fijáis y pensamos en corazón, bueno, pues hay bastante evidencia. No voy a hablar mucho de corazón porque Alejandro Lucía lo hará más adelante, pero básicamente esos cardiomiocitos que he visto antes, que son las células cardíacas, están afectados y bueno, hay diferentes patologías que se pueden desarrollar en las glucos de afectación cardíaca, por ejemplo, hipertensión pulmonar arterial o cardiopatía hipertrófica. Bueno, pues incluso para esto el ejercicio ya se sabe que tiene evidencia para poder, no digo curar, pero contrarrestar o mitigar estas patologías, estas condiciones, ¿no? Por ejemplo, ya hay guías de ejercicio en pompe que recomiendan una pauta de ejercicio y que han demostrado evidencia en la parte cardíaca, la afectación cardíaca de esta enfermedad. Por ejemplo, sube el consumo máximo de oxígeno pico en torno a un 10% de los pompe, entrenando a ese régimen durante varias semanas. El consumo de oxígeno
que a nosotros os medimos siempre que pasáis por el laboratorio, básicamente nos expresa funcionalmente cuánto oxígeno es capaz de ventilar nuestro pulmón, con cuánta fuerza bombea el oxígeno en nuestro corazón y, por supuesto, distribuimos por arterias y cuánto oxígeno es capaz de usar nuestro músculo para oxidar grasa y un poquito de glucosa sanguínea en el caso de las glucogenosis. Con lo cual es un valor integral que merece la pena medir. Ahora pondré ejemplos. Bien. En caso de una glucogenosis exclusivamente hepática, pues refleja consumo de grasas en el músculo. Si hablamos de pompe, por ejemplo, pues ya también la limitación es cardíaca. Bueno, pues hay otras pruebas más complejas que te permiten dilucidar, bueno, el corazón bombea tanto, el volumen sistólico es tanto, se puede hacer este tipo de valoraciones. Pero el consumo de oxígeno en una prueba de esfuerzo incremental, la verdad es que da mucha información. Bien. También a veces hay glucogenosis en que no hay un position stand, una guía de cómo entrenar, pero por ejemplo abajo pues hay un position stand para la hipertensión pulmonar arterial, con lo cual si una persona con glucogenosis tiene esa patología, seguro que algo se puede adaptar de ejercicio para mitigar un poquito la hipertensión pulmonar, ¿no? La idea del entrenamiento, y me gustaría poner ideas de entrenamiento hacia vosotros y también los clínicos que hay aquí, básicamente lo que persigue es tratar de cambiar la forma de las células musculares de esos cardiomiocitos. ¿Qué ocurre en patología cardíaca? Fijaros, los cardiomiocitos se hacen más gruesos, se hipertrofian, se ponen cachas a base de hacer mucha fuerza. Mal asunto, porque como veis en el corazón de abajo, aumentan las paredes, pero no aumenta la capacidad del ventrículo, la cavidad del ventrículo. La idea del entrenamiento en cualquier persona, no solo en glucogenosis, es estirar esos cardiomiocitos sin que aumenten el tamaño. Si tú estiras los cardiomiocitos, fijaros ese corazón, las paredes son más o menos iguales, pero el diámetro del ventrículo tiene mucha más cavidad. Bueno, pues la pregunta es, lógicamente, ¿cómo estirar esos cardiomiocitos? Que aparte de hacerlos más largos y, por tanto, el corazón mucho mejor, como células que son, también van a incrementar sus mitocondrias, sus capilares, van a recibir más lactato, más glucosa, van a tener más combustible. Bueno, pues también es sencillo de hacer. Me explico. ¿Qué es una prueba de esfuerzo? Pues aumentar en el eje X la intensidad del ejercicio, en este caso vatios, y aquí tienes una persona como las que habéis hecho vosotros estos últimos 3 días en el laboratorio, que va a subir su gasto cardíaco, lo que bombea el corazón, en litros por minuto, en este caso hasta 18 y pico, 19, y lo hace porque le sube la frecuencia cardíaca en torno a 170 pulsaciones en este ejemplo, y también sube el volumen sistólico, lo que eyecta en cada latido el corazón. Y como veis ahí, fijaros, hay una meseta. A media intensidad llega un momento en que ya no llena más y no bombea más en cada latido. Bueno, pues ahí es donde hay que trabajar, porque si yo trabajo en esa intensidad, en este ejemplo al 60% de la frecuencia máxima, en torno al 50% del consumo de oxígeno, ¿qué estoy haciendo? Darle carga excéntrica, estirando las células cardíacas. Eso es lo que hace ir aumentando su longitud y aumentando el tamaño de las cavidades. Uy, perdón. Ahí. Si yo subo la intensidad, fijaros ya el volumen sistólico o pierde un poquito o se mantiene plato, estable. No es malo tampoco, pero ya estoy aumentando también mucho la contractilidad, la fuerza con la que el músculo empuja esa sangre. No me interesa tanto en el caso de las glucogenosis hepáticas, ¿no? Cardíacas. Bien, y al final no me voy a extender más en corazón. Pero bueno, los ratios de hipertrofia pues suelen ser comparando diámetros de ventrículos, grosor de las paredes, y los corazones responden a este tipo de entrenamiento. Por eso, especialmente los 3A, el entrenamiento es muy aburridote, 120, 125 pulsaciones todo el tiempo, porque queremos justo estar tirando del corazón cuanto más mejor, ¿no? En cuanto a aumentar los cardiomiocitos, la longitud de ellos. Bien. Seguimos con la ITV, ¿vale? Y nos vamos al motor del coche o las ruedas del coche, la transmisión, ¿vale? Las glucogenosis musculares, fijaros, tienen todos esos problemas, básicamente los conocéis muy bien, los dolores, los calambres. Yo voy a intentar explicar ahora otra vez la idea del entrenamiento, para qué se entrena. Bien, básicamente buscas que el músculo tenga más estructura, más resistencia a la rotura y sobre todo que mejores metabólicamente, que consuma el combustible que sí puede consumir. ¿Vale? Y bueno, aquí el combo en muchas glucogenosis de aeróbico y fuerza es bastante interesante. El aeróbico es para la estructura, para la fuerza de la célula muscular, el aeróbico para que consuma el combustible que uno quiere. Bien,
Matiz, lógicamente, los pompes que tienen afectación diafragmática, como ayer vimos en muchas ponencias, pues habrá que meterle también un entrenamiento específico para esa musculatura, la musculatura respiratoria. Con lo cual, fijaros, todo se puede entrenar, casi todo. ¿Bien? ¿Cómo hacemos con los 3A o con los McArdle o cómo se podría hacer con cualquier glucogenosis? Bueno, la idea es muy sencilla. ¿Qué es una prueba de esfuerzo? Es someter a una persona a pedalear para que su musculatura gaste ATP, es la molécula energética, y nosotros vamos recuperando ese ATP, fabricando ATP, energía, simplemente oxidando grasa, glucosa sanguínea, glucógeno muscular o glucógeno hepático. Ya podéis intuir, ¿no? Si yo a un individuo lo someto a más intensidad de ejercicio, su músculo va reclutando fibras diferentes que están especializadas en metabolismos diferentes. Esto es una curva para cualquiera de nosotros que no tenga glucogenosis. En el eje Y, qué porcentaje de energía entrega cada metabolismo, y como veis, las fibras tipo 1 son muy lípido-dependientes, consumen grasa prácticamente. Luego las fibras 2A son muy glucógeno-dependientes y consumen glucógeno o glucosa sanguínea, aeróbica, curva azul, anaeróbica, curva roja. Y luego tenemos las 2X, que aunque consumen algo de glucógeno, son muy especialistas en fosfágenos. Ahora contaré lo que es. ¿Vale? Pues, y al final van produciendo energía, ATP y fosfocreatina, consumiendo esos dos combustibles, glucógeno, glucosa y lípidos. Y mientras seamos capaces de mantener esa energía, el depósito lleno en el músculo, podremos hacer ejercicio físico. Si somos capaces de eso, a diferentes intensidades, ¿vale? Pues lógicamente llegaremos, si es suerte, a nuestro consumo de oxígeno pico, que insisto, es la máxima cantidad de oxígeno que consume un músculo para oxidar estos combustibles. Bueno, pues estas curvas, si llegamos ahí, estamos en nuestro gasto cardíaco máximo. Pues fijaros, estas curvas cambian un poquito cuando hablamos de glucogenosis. Del principio, fijaros, no tenemos parte de esos combustibles, a veces del hígado, a veces de hígado y músculo, con lo cual, bueno, lo que se trata es de mejorar las grasas. ¿Cómo vamos a empezar entrenando a los 3A y a los 5, a los McArdle? Bueno, buscando una intensidad en torno a un 50 y pico, 60% del consumo, más o menos, máximo o pico, ¿vale? En el que, fijaros, son ejemplos, jugamos con la frecuencia cardíaca y sobre todo con la percepción de intensidad y de dolor. Claro, un McArdle, por ejemplo, no tiene metabolismo anaeróbico y como solo usa glucosa sanguínea, no muscular, la curva azul también está bajita, como podéis intuir. Ya podéis intuir que las recomendaciones de carbohidratos un poquito antes del ejercicio lo que persiguen es, evidentemente, llenar ese pequeño depósito de sangre para cuando la sangre pase por el músculo, suelte ese poquito de glucosa y el músculo tenga más combustible. Bueno, pues fijaros, la intensidad justo está cerquita de la máxima utilización de grasas y así es como se entrena. Si tú quieres mejorar un sistema, al 50% del sistema no lo consigues, tienes que ir cerquita del límite para estresar todas las enzimas. Bueno, pues cuando se entrena esa intensidad vas a ir cambiando no solo estructural, sino metabólicamente el músculo. Ese entrenamiento va a crear más mitocondrias, va a crear más capilares sanguíneos, con lo cual más puertas de glucosa de sangre a músculo, va a crear más cantidad total de sangre como adaptación, de escándalo, porque así puedo fabricar más capilares y los tengo llenos de sangre, no hay hipotensión arterial. Y encima, como tengo mucha más trabajo en la zona verde de grasas, voy a enseñar a la mitocondria a gastar más grasa y depender menos del glucógeno, que es lo que tenéis limitado. Luego eso persigue ese entrenamiento tan aburridote a esa media intensidad que os ponemos. Y encima, si tengo mucha más sangre, en cada diástole voy a estirar más esos cardiomiocitos y el corazón irá buscando la adaptación que nosotros queremos, ¿vale? Al final, ¿qué vamos a conseguir? Muchas adaptaciones, pero si nos centramos en el músculo, que era la etapa de la ETV que estamos ahora mismo en la charla, va a mejorar un poquito la capacidad de oxidar grasa y, por tanto, os va a hacer menos dependientes del glucógeno, que es aquello que reguláis mal por la condición de glucogenosis. Esta es la idea que hacemos con el entrenamiento. ¿Bien? Cuando hay muchas más mitocondrias se habla de plasticidad muscular y eso ocurre en entrenamiento en cualquiera de nosotros, pero encima también hay lo que se llama transición muscular, que es que estas fibras que son más glucógeno dependientes se van cambiando hacia más lípido dependientes. Con lo cual, bueno, estamos haciendo un motor gasolina, haciéndolo diésel, para que no haya un problema en las personas que la gasolina está limitada. Esta es la idea del entrenamiento.
con lo cual es lo que buscamos. Esto que estoy contando básicamente serviría para todas las glucogenosis, ¿vale? Esta manera de pensar. Os he pegado una mentirijilla, la curva verde en glucogenosis no es así. Está la curva verde, por ejemplo, en mí. ¿Bien? Hemos visto en McArdle que la curva verde de la lípidos, es así. No cae porque la lipólisis está inhibida por la acidosis y los McArdle no degradáis glucógeno, luego no cae el ácido, no hay acidosis. No está publicado en TRESA, pero los datos nos dicen que es exactamente igual. ¿Qué hemos hecho a los McArdle? Bueno, pues a los más entrenados, cuando ya están muy entrenados, vamos a ponerte aquí para mejorar todavía más la función de las grasas. Claro, como hay cierto dolor porque vas a mucha intensidad y cae la energía del músculo, bueno, pues a veces se usa su glucosa, evidentemente, con algo de glucosa en sangre para poder mantener esa intensidad alta sin que haya dolor. Pero, por ejemplo, esto es, como veis ahí en GSD5, esto no valdría, por ejemplo, para los 3A. Porque si nos vamos muy hacia la derecha, ya no estamos en esa intensidad en que distendimos mucho el corazón para aumentar el tamaño. Con lo cual, fijaros, a veces la receta no es la misma para todo el mundo. Hace falta valorar en una prueba de esfuerzo y en otras valoraciones para poder ajustar la intensidad. De esto el mensaje yo diría es que la valoración es importantísima y en función de la valoración de cómo responde cada uno es cómo se tiene que prescribir o diseñar el programa de entrenamiento. ¿Ven? Esta es la idea. Bueno, y las hepáticas ayuda, quizá no tanto como la afectación cardíaca o la muscular, pero bueno, he puesto una animación simplemente para veáis cómo podría ayudar el entrenamiento a las glucogenosis de afección hepática. Bien. Bueno, básicamente los que tenéis hepática conocéis muy bien la problemática. El músculo hace ejercicio, el corazón bombea oxígeno, no hay capacidad de usar glucógeno o la mayoría de él. Teóricamente cae la energía, ahora veremos qué efecto tiene. El hígado, si no es hepática, puede soltar su glucógeno hacia la glucosa, pero las hepáticas este camino no es posible. ¿Qué va a pasar? Evidentemente que vamos a buscar combustible extramuscular, glucosa sanguínea, las maicenas antes del entrenamiento, este tipo de cosas. ¿Bien? Pero aún así, bueno, es muy fácil entrar en hipoglucemias. ¿Qué hace nuestro cuerpo? Bueno, pues activa, podemos hacer varias cosas. Aumentar un poquito la dosis, un poquitito solo, suficiente para satisfacer la demanda en ejercicio, no mucho más porque lo que no usemos se acumula en tejidos, evidentemente. Y también a nivel propio y también con suplementación, pues este torrente también aparece en el metabolismo de las proteínas. Pues el músculo degrada proteínas, oxidamos proteínas y además ayuda un poquito para que no haya hipoglucemia, pues oxidando grasa como combustible directamente el músculo y además mandando algo al hígado, un poquito al hígado, para reconvertirlos en las famosas cetonas, que son un combustible de emergencia para bastantes órganos, que nos saca del atolladero, pero ya sabéis que no es bueno que suban. Si suben significa que metabólicamente a nivel de grasas, proteínas e hidratos, pues el músculo gasta más de lo que está recibiendo, ¿no? Por decirlo así. Bien, bueno, pues ya podéis intuir que si yo hago ejercicio físico y mejoro el metabolismo de las grasas, ahorro glucosa, por ejemplo, e incide bastante en el control de la glucemia. Ayuda, no tanto como modificar un corazón o modificar un músculo, pero como veis, bueno, pues no está mal. Es un ejercicio que puede ser interesante y de paso vamos quitando tejido adiposo. Bien. Bueno, pues fijaros, estas son las ideas básicas de cómo se entrena. Ahora, el título que yo en su día sugerí, oye, ¿qué evidencia hay de entrenamiento en glucogenosis? Poquita, ¿vale? Mirar, en el 2022 estos señores se hicieron esa pregunta y revisaron todos los estudios. Yo añado, ¿vale?, para ver qué evidencia científica tienen estos estudios. Yo voy a añadir uno más que fue posterior a esa revisión. Y fijaros, la evidencia de los estudios que no son case report de un sujeto o de dos sujetos, pues la evidencia es de 58 pacientes solamente. Ayer creo que era Jordi, decía, esto hay que tenerlo en cuenta porque solo con 17, 20 pacientes la evidencia es la que es. Pero bueno, en enfermedades raras cuesta mucho reclutar pacientes y tenerlos 3 meses entrenando, pues el protocolo que hayas diseñado durante X tiempo, pues gastando 3 tardes de su vida, viajando de una ciudad a otra, etcétera. Yo voy a hablar simplemente de 3 estudios muy sencillitos para transmitir ideas válidas para otras glucogenosis, ¿vale? Básicamente porque hay contracturas, ¿vale? ¿Por qué falla el músculo un poquito? Voy a usar esta diapositiva. Básicamente, una contracción muscular es unos filamentos de miosina tirando, correteando sobre unos de actina.
cuando hay ATP, cuando hay energía, cuando está llena esa bañera de energía, y eso que veis blanco que va y viene, que inicia la contracción y la relajación muscular, es calcio. ¿Bien? Eso es calcio, básicamente. Me temo que se ha bloqueado esto. Permitidme. ¿Me echáis una mano, porfa, para...? A ver. ¿Podéis? No sé. ¿Al control suprimir, quizá? Vale. Cerrar programa. Ya parece que reacciona, ¿no? A ver. Me voy donde estaba. No, aquí no estaba. Dame un momentito. Aquí. Me salto la animación esa porque tengo miedo. Ya sí funciona, ¿vale? Perdón, fallo mío, ese vídeo es el único que no he comprobado antes. Disculpadme. Bueno, voy a tratar de explicar por qué hay daño muscular, ¿no? Bueno, básicamente, si haces un test constante, en los McArdle, anecdóticamente, les sube la frecuencia cardíaca mucho, pero en todas las glucogenosis pues aparecen el dolor muscular y las contracturas, ¿vale? Básicamente, ¿qué está pasando en esos momentos? Básicamente, fijaros, como no se puede dar glucógeno, esos filamentos que están ahora en moradito no tienen energía para poder corretear, para tirar de la actina, pero fijaros, también pasan cosas. Hay poca fuerza, pero fijaros, ese calcio que iba para poder contraer los filamentos y volvía para relajar esos filamentos, también gasta energía. Si no hay energía, el calcio se queda en los filamentos y el músculo se queda con un cierto rigor, casi como el rigor mortis de los cadáveres en las contracturas. ¿Bien? Y hay unas bombitas de sodio-potasio en nuestro músculo que además están todo el día sacando sodio para que no se acumule y metiendo potasio. También gastan energía. Si no funcionan bien, el sodio tiende a quedarse dentro y arrastra por osmosis agua. Una célula bien hinchada de agua y de sodio, contracción de los filamentos, al final rompe. De manera que, fijaros, cuando una persona, y los McArdle, por ejemplo, son muy sensibles en esto, va poco a poco cayendo la energía, porque es un ejercicio de baja intensidad, gasta poco por tiempo, pues proporcionalmente le va subiendo el dolor que percibe. Los TRESA no tanto, los McArdle en percibir dolor e intensidad son espectaculares. ¿Qué cae más la energía? Pues el daño muscular y la percepción de dolor sube, el ritmo de contractura. Bien, es como una bañera, un depósito de energía que hay que tener siempre lleno, ¿no? ¿Qué le pasa a los McArdle anecdóticamente? Pues que cuando llegan al minuto 7-8, más o menos, la temperatura del músculo dilata los capilares, al haber más flujo de sangre en los músculos empieza a entrar glucosa y ácidos grasos de la sangre al músculo. ¿Y qué ocurre? Lógicamente, se recupera la energía, el dolor desaparece, ¿vale? Y bueno, en los McArdle en concreto, la frecuencia cardíaca les baja. Esto es el fenómeno de segundo aliento. Pero este concepto de pensar en calentar muy bien para dilatar los capilares, buscar entrenamientos que aumenten los capilares, es válido para la mayoría de las glucogenosis musculares. ¿Bien? Ya podéis intuir, si yo aumento esa sangre un poquitito, el nivel de glucemia, para cuando dilate capilares, este paso es menos doloroso, pasa antes, es mucho más llevadero. ¿Bien? Bueno, pues hace muchos años, yo creo que este fue el primer estudio que hicimos con la asociación. Digo hicimos, aunque yo no estoy en el autor, ¿vale? Yo no me incorporé más tarde. Básicamente, con ese entrenamiento aburridote, buscando mejorar las grasas, en 6 meses pedaleando, pues mejoraban la frecuencia pico, que alcanzaban una prueba incremental, la potencia que generaban en vatios por kilo de peso y, por supuesto, el consumo máximo de oxígeno, que hablará más adelante Alejandro, pero ya podéis intuir que es un parámetro bastante importante. Oxidaban más grasa. Y si veis de los muchos marcadores, el que conocéis de las cecas famosas de daño muscular, pues de 2000 y pico en reposo pasaban a 600 en reposo, y después de una sesión de entrenamiento, pues de 2000 y pico bajaban a 700 y pico, con lo cual, fijaros, era seguro. ¿Vale? Claro, el problema es cuando hacemos fuerza. Si metemos mucha intensidad en cualquier glucogenosis, ¿vale? Pues quien va a trabajar mucho son las fibras 2X, que gastan fosfágenos, la fosfocreatina y el ATP. ¿Cuánto nos dura esto a máxima intensidad? 10, 12 segundos, no se sabe bien, más o menos. Si lo hacemos a alta intensidad, va a caer muy rápido esa energía y el músculo va a buscar el glucógeno para seguir haciendo ejercicio físico.
Ya podéis intuir, como es muy rápido, puede caer demasiado rápido la energía y la persona no tiene tiempo de percibir me estoy haciendo daño. Pegas un sprint, ¿verdad? Y cuando te das cuenta, dices ya me he hecho, has llegado muy rápido. Bueno, aquí el truco ya podéis intuir. Si esto dura 10-12 segundos, no se sabe bien, habría que biopsiar mucho habría que hacer una carnicería para ver la duración exacta en cada paciente, pues el truco está, bueno, pues que la contracción de fuerza no dure más de 6 segundos, 6 repeticiones. Esto se ha hecho mucho con McArdle, lo hemos empezado a hacer con 3A, pero yo creo que probando se podría hacer con todas las glucogenosis. El truco está en hacer series muy cortas y dar, como veis ahí, 3 minutitos, un poquito más quizá, entre cada serie en el mismo músculo para reponer esa fosfocreatina. Esa sería la idea. Si hablamos de un glucógeno de un 7 que no oxida ni glucógeno ni glucosa, pues hay estudios que te dicen que son 7 minutos, 10 minutos. Habría que separar más las series. Pero incluso para un tauri sería posible. Bien. Bueno, pues con esta metodología de muy pocas repeticiones por serie y peso bastante, pues haciendo las típicas densitometrías, que aparte de hueso mide grasa y mide tejido muscular, pues te dice este estudio, lo hicimos hace ya tiempo, pues que responde muy bien en hipertrofia al trabajo de fuerza, los 5, los McArdle. De hecho, responden mejor que nosotros. Con el mismo entrenamiento aumentan más la masa muscular de lo que aumentamos nosotros, porque uno de los estímulos de fabricar tejido es precisamente el daño muscular. ¿Vale? Y a título de anécdota, nosotros en ese estudio no medíamos fuerza, medíamos potencia, que es fuerza por velocidad, que es la aplicación práctica de la fuerza, y lo hacíamos con series de muy pocas repeticiones, 3 repeticiones, e íbamos tanto en media sentadilla como en leg press, en bench press, en press de pecho, subiendo kilos. Ya podéis intuir, si voy metiendo kilos va a subir la fuerza del músculo, pero va a caer la velocidad. Al final ese producto, ¿qué va pasando? La potencia va subiendo y llega un momento a media carga, no a la carga máxima, que comienza a caer. Aquí paramos el test. Muy seguro, no les pasa absolutamente nada y consigues valores de potencia muscular y también con cuántos kilos has llegado de ese valor. Y de este estudio, que eran 4 meses entrenando, hoy hay aquí algunos de esos sujetos voluntarios, pues por ejemplo, fijaros, en potencia o en los kilos a los que paramos el test, pues pasaban en media sentadilla de 20 a 50 kilos. Y en press de pecho pasaban de 10 kilos a 20 y algo kilos en solamente 4 meses. O sea, responden muy bien con ese entrenamiento. Paradójico, les pones poquitos kilos y los llevas a las 15-20 repeticiones, se gasta el combustible y la contractura es tremenda. ¿Vale? Hay que jugar mucho con eso. Esto costaba mucho en su día porque, claro, te contracturas cargando los cartones de leche en la cocina, ¿no? Y que vengas al gimnasio y te voy a decir, vamos a hacer 70 kilos en prensa pierna. Costaba, ¿verdad? El miedo lógico costaba hacerlo. En este caso, fijaros, las tecas en negro antes y en azul después de una sesión de entrenamiento eran estables. Primer mes suben, no en glucogenosis, en todo hijo de vecino suben las tecas el primer mes y a partir de ahí el músculo crea más tejido del que destruye y por eso eran estables. Aquí tenían el mes 4, por ejemplo, antes del training tenían 1.500 en vez de 2.000 y pico, pero ahí estaban levantando media sentadilla 50-70 kilos. ¿Vale? Yo siempre pongo este vídeo, no había daño muscular, es un vídeo real de uno de los McArdle. Con esta metodología se pueden hacer cosas que una persona sin glucogenosis no hace ni por asomo, ¿vale? Al menos en McArdle. ¿Vale? Esto lo hace un McArdle con 2 años de entrenamiento, con esa metodología, un buen preparador físico, que es el que está detrás, se puede llegar a hacer esto sin daño muscular, ¿vale? En esta gente. Ahora, a este chico le pones 40 kilos y le haces 20 repeticiones y literalmente lo destrozas, ¿vale? Esa es la idea. Bueno, pues hace no mucho rescatamos seguimiento de 2 años. Aquellos McArdle los he puesto como cumplidores que cumplían las normas de ejercicio físico recomendadas de varios días aeróbico, 2 de fuerza a la semana. Cariñosamente, perdóname, los que no cumplían, ¿vale? Los he puesto así con el icono. Bien, ¿y qué había pasado en estos 2 meses? Bueno, pues en estos 2 años, perdón, mirar la diferencia de consumo de oxígeno, capacidad de oxidar grasa y, por tanto, depender menos de su glucosa, comparado con los que algo hacían pero no llegaban a esa recomendación de la OMS, que son 5 días de aeróbico y 2 de fuerza a la semana. Bien, creo que la doctora Smith habló de esto el otro día, ayer, y mirar la potencia que generaba en una prueba incremental, que te dice mucho de la limitación muscular a la hora de interrumpir el esfuerzo en una bicicleta. Paráis normalmente por daño muscular, no porque el corazón llegue a su máximo rendimiento.
Y como nosotros, en este caso, por protocolos, hacemos desintometrías, y la desintometría en color rojo te mide también músculo, en esta última gráfica tenéis qué potencia por cada kilo de músculo erais capaces de mover. ¿Y qué veis? Que entrenando, manteniéndose muy activo, cada kilo de músculo es capaz de generar más potencia. Por tanto, uno intuye que tiene más mitocondrias, más capilares, todo lo que buscamos, sin necesidad de biopsiar para poder medirlo de forma precisa. Es una estimación. Pero como veis, lo que he contado, el objetivo, la idea del entrenamiento, se va viendo en estos estudios ya publicados. Esta es la idea. En la segunda patología que hay evidencia científica es el POMPE, ¿vale? Y también es bastante. Hay estudios muy chulos. Yo no tengo experiencia en POMPE, solo tengo experiencia en McArdle. Y hemos empezado hace poquito. No digo el ABC, el rabito de la A, o sea, muy poquito, ¿vale? Pero en POMPE hay estudios muy buenos, también muy bonitos. Visteis ayer la charla de POMPE, están más afectados que, por ejemplo, los McArdle o los 3A, por ejemplo. Y, bueno, la suma de estos estudios que revisaron estos autores en el año 2023, bueno, pues suma, más otro más que he puesto ahí, suma en torno a 163 sujetos de POMPE el nivel de evidencia científica que es poquito también. Bueno, también hay el número de POMPEs que hay, o sea que en ese sentido. Bien, y aquí esta revisión, reviso todos los estudios y fijaros, hablamos de estudios aeróbicos con esas combinaciones típicas, aproximadamente aeróbico 30 minutos, fuerza 2-3 días, en este caso series con poco peso a más repeticiones. Bueno, pues yo he marcado lo que medían, pues medían, oye, cómo cambiaba el consumo de oxígeno, cómo cambiaba, y fijaros, estos que lo midieron, pongo en amarillo los que mejoran, pues mejora el consumo de oxígeno, con la connotación que aquí es muscular y cardíaca, lo que te expresa el consumo de oxígeno. Los estudios que midieron fuerza, con este trabajo aeróbico y de fuerza, fijaros, mejoraban todos. No mejoraban la capacidad ventilatoria, este un poquito, bastante, este no mejoraba. Y pruebas funcionales como las que Jordi, creo que es Díaz, dijo ayer de los 6 minutos walking test, subir 4 escalones, levantarse de una silla lo más rápido posible. Bueno, pues en este caso los POMPE, fijaros, 3 de 4 estudios mejoraban, el que no mejoraba es que no lo había medido, ¿vale? Entonces no lo habían completado, perdón. Esto es entrenamiento aeróbico más fuerza, ¿bien? ¿Qué nos dicen estos estudios? Que suman en total 29 sujetos. Bueno, pues que el aeróbico sí mejora el V2 pico, que es el parámetro que nosotros medimos siempre que pasáis por el laboratorio, que mejora la fuerza, suelen ser músculos, pues, cadera, isquios, cuádriceps, locomoción y posturales, que son los más afectados en POMPE. Mejoras funcionales de la vida diaria, nivel de fatiga, dolor, ese tipo de cosas, mejoras de un 5, un 10, un 12%. Insisto, la terapia es la que es, la enzimática sustitutoria, pero esto puede ayudar bastante, ¿vale? Y lo que veis ahí es que hay dudas en el efecto pulmonar en cuanto que no había espirometría, no había mucha diferencia, solo en uno y no en otro. ¿Bien? Si revisáis los estudios, o estos señores lo revisaron, de entrenamiento, además con control dietético, como antes, fijaros, esto era el control dietético que hacían estos estudios, pues de estos estudios, que hay 4, mirar, mejoraron el estudio que midió consumo de oxígeno o potencia pico en un ciclo ergómetro, mejoraba bastante, los otros no midieron esto. Fijaros, en actividades de la vida diaria, tipo caminar, subir escaleras, incorporarse, en este caso no hubo diferencias en los 6 minutos, pero sí en cuestionarios de salud general o vitalidad. ¿Bien? Y luego hay estudios de vibración que no me meto mucho con ellos porque son muy poquitos sujetos, ¿vale? Lo que te dicen estos estudios es que con 47 sujetos, son 2 pero tienen más voluntarios, por decirlo así, el aeróbico mejora y la magnitud parece mayor cuando combinas ejercicio con dieta que solo ejercicio. ¿Bien? Y estos estudios que son de vibración no me meto mucho con ellos por tiempo y porque también hayan hecho con Key-Report 1 o 2 sujetos los estudios, con lo cual extrapolar lo que consigan 3 sujetos a qué va a pasar en todos los POMPEs, bueno, pues no es muy realista, ¿no? Las mejoras son brutales, pero insisto, en 2 sujetos, en 3 sujetos. De manera que, bueno, en este caso, ¿qué podemos sacar? Que el aeróbico, ese combo aeróbico más fuerza, mejora, ¿vale? Yo si fuera un POMPE estaría haciéndolo toda mi vida, evidentemente, ¿vale? Pero pulmonarmente, fijaros en la penúltima columna, ninguna diferencia. Bueno, ayer hubo problemática, no sé si hay POMPEs hoy en la sala, sobre precisamente cómo la espirometría es una prueba que no
decía muy bien cómo de bien estaba el sistema muscular. Lo que te dice la espirometría es el tamaño pulmonar, lo que expiras a una inspiración, expiración, y cómo ventilas, es una gran prueba, pero bueno, nosotros lo que estamos haciendo ahora también, a los que habéis pasado por el laboratorio, es medir la presión inspiratoria. De hecho, ayer preguntaba a algún paciente sobre la PIM y la P, la presión inspiratoria, que como veis en este vídeo no es más que inspirar contra una resistencia y el aparatito te marca cuántos centímetros de agua de presión es capaz de generar tu músculo. Es una medida de potencia muscular, inspiratoria, expiratoria, ¿vale? Y bueno, y a los que estáis aquí, si es POMPE, el lentamiento respiratorio con diferentes dispositivos no es más que dispositivos que ofrecen cierta resistencia a la inspiración. De manera que cuando tú inspiras, es un comercial de una marca cualquiera, ¿vale? Pero de manera que cuando tú inspiras con ese dispositivo te ofrece mucha resistencia y por tanto vas fortaleciendo la musculatura inspiratoria. Es como ponerle pesas al diafragma. ¿Bien? La expiración, hay dispositivos también que fuerzan la expiración, pero bueno, con trabajo también de core, de trabajo abdominal, lumbar, se puede mejorar, porque la cintura abdominal cuando se contrae empuja las vísceras y el diafragma hacia arriba, ¿vale? Entonces, hay de esto un poquito. Ya podéis intuir en POMPE, con la problemática que visteis ayer de la afección respiratoria, pues hay bastantes estudios de entrenamiento inspiratorio y a veces expiratorio en POMPE. Y en esta revisión, fijaros, además de la capacidad vital, en una espirometría añadían estas medidas, presión máxima inspiratoria y expiratoria, y fijaros cómo, bueno, pues con entrenamiento inspiratorio de diferente manera, no me voy a meter en las cargas, pero bueno, con esos dispositivos, bueno, pues todos mejoraban la función pulmonar, todos mejoraban, y los porcentajes son a tener en cuenta, 10, 20, 40%, yo me lo pensaría, ¿vale? Este estudio mejoraba la calidad de vida asociada a este entrenamiento. Aquí más estudios, fijaros. Estos mejoraban la presión inspiratoria y expiratoria siempre. Aquí abajo no hay diferencias entre grupos, pero fijaros que hay un grupo respiratorio que trabajaba al 50-70 de presión, de porcentaje. El grupo sham placebo en verdad trabajaba al 15, realmente no era un placebo exacto, ¿vale? No hay diferencia entre grupos en ese sentido, ¿vale? Incluso midieron la capacidad de flujo de sacar aire cuando tosías, por ejemplo, pero fijaros, en este caso, un estudio mejoró los 6 minutos, andar un poquito más rápido, mejoró el tiempo en subir escaleras, una mejora en las actividades de la vida diaria, en mejorar el anterior, el posterior, subir 4 escalones, mejoró un poquito la calidad del sueño con cuestionarios. Estos estudios se han hecho la mayoría con terapia enzimática y algunos incluso con ventilación asistida por la noche en estos POMPE, ¿vale? Pero bueno, ¿qué nos dicen estos estudios? Pues que son bastantes, como veis. Bueno, pues que mejoran la fuerza de la musculatura respiratoria, tanto ins como expiratoria, o sea que hay que hacerlo. ¿Bien? Que reduce la fatiga. Y lo que no parece claro, solo uno de 7 estudios, uno lo ha medido, varios lo han medido, solo uno lo ha conseguido, es que mejore las actividades de la vida diaria, mejores funcionales. Bueno, pero eso ya lo hace el aeróbico más la fuerza, o sea que tampoco es un problema. Esta pregunta se le hizo esta revisión sistemática. Estas gráficas la puso la doctora Smith, creo, ayer. Se hizo esa pregunta, oye, ¿realmente el inspiratorio y el expiratorio mejora la presión inspiratoria? Sí, mejoran. El rombito blanco de abajo es una especie de cálculo estadístico en función de los resultados de los rombitos de arriba, que son los estudios ya publicados de esto, de entrenamiento inspiratorio en POMPE. Y como veis, como se va hacia la derecha mucho, ¿qué quiere decir? Que realmente es mejor hacerlo que no hacerlo para mejorar la presión inspiratoria. Esto se llama un metaanálisis o revisión sistemática, es una técnica que se utiliza. Mirar la expiratoria también. Lo que no mejoraba es los test funcionales, los 6 minutos, la vida diaria. Pero insisto, eso lo mejora el trabajo aeróbico y el de fuerza, o sea, tampoco hay que olvidarlo. Moraleja, yo si fuera POMPE haría ese combo, aeróbico, fuerza y respiratorio, de continuo. Tan de continuo que este estudio lo nombró también la doctora Smith el otro día, ayer. Retrospectivamente, no 2 años como los McArdle, sino 10 años, buscaron POMPEs que habían hecho un estudio experimental de entrenamiento y 10 años después dijeron, bueno, vamos a ver quién entrena y quién no. Y comparo los que han estado 10 años entrenando y los que estuvieron 10 años sin cumplir, cariñosamente otra vez, las medidas estas, las recomendaciones de la OMS. Esto es la característica de los sujetos, pero mirar cuando los ponían a hacer mediciones. ¿Dónde hay diferencias? Mirar 19,4 menos 16,6. Pero fijar la prueba de esfuerzo los vatios máximos, de 107 a 54, el doble.
por mantenerse haciendo aeróbico más fuerza esos 10 años. Mirar el siguiente valor, que es vatios por cada kilo de peso corporal, si lo preferís, por cada músculo que tengo en las piernas, ¿no? Algo coloquial. El doble. De 0,7 estando no cumpliendo las normas a 1,7. ¿Vale? A 1,4, perdón. El doble de vatios por kilo de peso. Yo no tengo experiencia en pompe, pero si me dices que hay un pompe, yo lo haría sí o sí. Este combo, aeróbico fuerza, más respiratorio. ¿Vale? Recuerdo que el consumo de oxígeno nos daba mucha información, especialmente en pompe, corazón y músculo. ¿Vale? Corazón, bombeo, músculo. Bueno, en este caso pompe también, entiendo, no tengo tanta experiencia, también potencia la musculatura respiratoria. Les hacían fuerza en mano, pues en vez del 80% de la media de controles sin glucogenosis, pues los activos tenían un 92 en vez de un 80. Y luego les hacían cuestionarios de calidad de vida y con un acelerómetro les ponían a ver cuántos pasos daban a la hora y cuántos se movían en su día a día, y como veis los valores son netamente mejores si se mantienen activos. A veces puede ser mucho entrenamiento y la ganancia no la ves en ganancia, pero a lo largo del tiempo ves que no pierdes tanto como pierden aquellos que no entrenan. ¿Vale? Con lo cual este combo, más, insisto, este estudio no tenía eso, pero este combo más esto, no solo para pompe, sino para muchas patologías y no glucogenosis, es un combo que funciona bastante bien, adaptándolo con los ejemplos que he puesto en función de las pruebas de esfuerzo o las medidas de espirometrías o de PIM que hemos ido comentando. Esa es la idea. ¿Vale? Así, en sumario, voy a hacer mensajes positivos y mensajes negativos. ¿Vale? ¿Qué hay de evidencia científica en entrenamiento? Pues tenemos en pompe, no he comentado 3A porque va a comentarlo ahora Alejandro, y también en McArdle. Evidencia con bastantes estudios, no son una barbaridad, pero unos cuantos. Pero también hay estudios interesantes que son de respuesta al ejercicio. Son todos estos, ¿no? Y más, ¿vale? Pongo estos. ¿Qué es respuesta al ejercicio? No he entrenado, pero he hecho pruebas a un tipo de glucogenosis y he descrito en un artículo cómo responde su corazón, cómo responde su músculo, cuánto consume, etcétera. Con esos estudios ya publicados es como nosotros podemos ya diseñar con cierta facilidad un entrenamiento. Los 3A que empezamos hace poco con ellos, como había estudios de estos, pues nos fue relativamente sencillo diseñar el entrenamiento. Otra cosa luego es probar, ¿no? Ya más al más informal vas jugando. Con la cual, aunque solo haya evidencia de entrenamiento en 2, 3 glucogenosis, hay estudios de respuesta en muchos y se podía entrenar, ¿no? Y por mandar mensajes, no sé cómo voy de tiempo, creo que me he pasado un pelín, no estoy seguro, ¿vale? Bueno, de la charla hemos visto que evidencia hay en pompe y en McArdle, que cualquier músculo que lo entrenes puede mejorar y a largo plazo puede perder funcionalidad a menos velocidad por efecto de la edad o de la progresión de la enfermedad, que si no entrenas, evidentemente, es una ayuda bastante buena en caso pompe, evidentemente, a la terapia enzimática sustitutoria, y que el entrenamiento en general mejora algo la capacidad V2 pico, consumo de oxígeno del músculo para grasa, bombeo de corazón en afectación cardíaca, mejora la fuerza y también la calidad de vida. Y bueno, pues que hay algunos estudios de respuesta que nos permitirían diseñar entrenamientos en otras glucogenosis, no digo rápido ni fácil, pero con menos dificultad que si no hubieran esos estudios, evidentemente. Y que, bueno, pues en las otras glucogenosis que en estos estudios sí hay descripciones clínicas que te pueden dar origen o ideas para decir, bueno, vamos a empezar a hacer estudios de respuesta y en función de cómo respondan, podemos en el futuro pensar en diseñar entrenamientos. Esta es la idea, ¿no?, de lo que hacemos. Y luego yo me gustaría transmitir algunos otros mensajes a los pacientes, ¿vale?, y a los clínicos que están aquí. La primera, he puesto un ejemplito de esto, ¿no? Creo que es fundamental valorar a los pacientes para poder diseñar los entrenamientos y que estos han de ser personalizados, no al paciente solo, sino también a la valoración que has hecho y supervisados. Ahora pondré un ejemplo de supervisión. Y mi humilde opinión, y quizás sea muy osada, yo creo que más glucogenosis se podría entrenar. Yo he diseñado entrenamientos a glucogenosis 7, luego no los han hecho, y no sé los resultados, pero yo creo que hubieran funcionado bien. Y también que el proceso de diseñar estos entrenamientos, o cualquier cosa que se haga para ayudar a cualquiera de vosotros, pues como veis hace falta muchos estudios, mucha fase experimental, y el proceso hasta que acaban siendo recomendados en las guías clínicas del manejo de la enfermedad es un proceso lento, ¿no? Parafraseando a la acción española, bueno, pues todos estos estudios de mucha gente y los que visteis ayer y los demás ponentes
es un esfuerzo de todos, sobre todo, bueno, de todos, pero muy especial de vosotros cuando os ofrecéis voluntarios a las valoraciones, y por eso quiero daros las gracias en nombre de todos nosotros, evidentemente. Y parafraseando a la asociación de Pompe, que habla de difundir, informar y apoyar y promover, bueno, pues muchas gracias por hacer esto en congresos. Yo disfruto muchísimo, entiendo que los pacientes disfrutan muchísimo también con nosotros, y no solo difundimos hacia vosotros, vosotros hacia nosotros, y cuando compartimos mesa o valoraciones con otros clínicos de otros países, yo, por ejemplo, otro día con Ulrich, con David, vamos, disfruté un montón hablando con ellos, aprendí un montón, y la rabia es que yo estaba con las pruebas de esfuerzo y no pude estar todo el rato con ellos aprendiendo más, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias por la atención, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si para el doctor. Si no, vamos a continuar. ¿Tengo un segundo solo? Sí, vale. Un segundo. La tenía preparada, me gustó la estrategia de Jordi. Simplemente el supervisado puede ser, aquí tenemos, esta es una 5. Bueno, hasta con niños pequeños se puede hacer cosas bonitas, ¿vale? Fijaros en un gimnasio, esta es una 5, que tenía 7 añitos, algo así. Se le enseña a trabajar, mirar que ahora cierra el puño, eso es 0 de dolor, coge muy bien las escalas de dolor. Fijaros que se puede hacer cosas de estas. Y la supervisión no tiene por qué ser solo física, ¿vale? Estos series que yo hago de vez en cuando, yo en España, pues este chico, por ejemplo, en Brasil, en directo, con el vídeo WhatsApp y la madre como si fuera reportera. Venga, pon kilos, dime cuánto te duele, vamos haciendo esto. Se pueden hacer cosas bastante interesantes. No tengo vídeos, pero incluso he hecho valoraciones. El cardiólogo en un sitio, tal, y vamos a... O sea, que cuando hablas de supervisado, que no sea un problema, que con ganas y tecnología, y hoy está muy bien, se puede hacer 1000 cosas, ¿vale? El vídeo lo tenía preparado por si da preguntas, pero no ha habido. Vale, perfecto. Gracias. Muchísimas gracias, y ya también está preparado ya el doctor Alejandro de Lucía de la Universidad Complutense de Madrid. Como ya les adelantábamos, vamos a continuar profundizando en esa relación entre glucogenosis y entrenamiento, pero en esta ocasión nos vamos a centrar en su viabilidad en personas con glucogenosis tipo 3. Cuando quiera. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo tengo, por favor? Que se ha comido Alfredo, como sabía que venía yo después, dije, da igual. Bueno, pues creo que será menos. Pues nada, pues encantado de estar aquí, y bueno, pues muchas gracias a los pacientes por la oportunidad de aprender de vosotros y de intentar ayudarnos, por dejarnos ese honor, ese placer. Yo creo que quien más sabe de una enfermedad es el que la sufre, y los investigadores tenemos que ser muy humildes para aprender de vosotros y con lo que nos enseñáis humildemente poder enseñar, ¿vale? Y me voy a centrar en los efectos que tiene el entrenamiento en la glucogenosis 3A, aunque creo que, como voy a hablar del corazón, que no se ha hablado aquí, puede ser aplicable a otras glucogenosis. El artículo fue publicado, está en abierto por si a alguien le interesa. Y bueno, pues te duele un poco que lo mandamos a la revista de Inherited Metabolic Disease y ni siquiera lo revisaron. Yo creo que debería interesar a glucogenosis 3A en esa revista. Sois pocos, pero yo creo que la importancia de una enfermedad no es el número de personas que la sufren, sino intentar ayudar a esas personas. Es muy de médicos a veces, no, como tiene 90 años, y tiene la hemoglobina mal, pues estarías igual de mal con 5 que con 90, y hay que hacer todo lo que se pueda, y si sois 20 o 25, pues lo mismo. Y me gustaría dar las gracias pues a Asun, a Almudena, Tomás y Alfredo por todo el trabajo. Hace 3 años dije a Alfredo, le pregunté a Alfredo, hay que ayudar a los de 3A, me miró un poco mal, pero bueno, aquí está. Y al final se ha hecho esto. Yo sabía que lo iba a conseguir. Bueno, pues primero, ¿qué es el glucógeno? Porque estamos hablando de enfermedades de depósito de glucógeno. ¿Por qué es tan problemático cuando no lo podemos utilizar? Bueno, el glucógeno es el modo que tiene nuestro cuerpo de almacenar la glucosa en los tejidos. ¿Y por qué ha decidido almacenar la glucosa en glucógeno en vez de libremente en el citoplasma en las células? Por 2 motivos. El primero es muy simple, por una cuestión de tamaño. El glucógeno son miles de moléculas de glucosa unidas entre sí,
y ocupa mucho menos tamaño si lo almacenamos en billetes que en monedas. Pues imaginaos meter 1.000 euros en un cajón en un billete, o en billetes de 500, que solo serían 2, o en monedas. Y además, no me quiero detener en eso, pero los hidratos de carbono retienen mucha agua en los tejidos y mucho más están disociadas las moléculas, mejor unidas. Y la segunda razón es porque se regula mucho más fácil el metabolismo si están unidas las moléculas de glucosa que sueltas. Pues bien, el problema es los que tenéis la mala suerte que por un defecto genético no sois capaces de romper el glucógeno una vez almacenado. Y el glucógeno, haciendo un símil con racimos de uva, habría como una rama principal, unidas cada uva con los enlaces 1,4 y luego salen ramitas con los enlaces 1,6. Y los que tenéis, y hay dos enzimas, la fosforilasa, que es la que falla en McArdle, es la que rompe los enlaces 1,4 de la rama, los enlaces más frecuentes, pero los que tenéis la 3A os falla la enzima desramificadora, o sea que no podéis seguir metabolizando las ramitas estas. Y entonces lo que tenéis es, lo veremos luego, acúmulos de esas ramitas, que es un glucógeno un poco normal. Bueno, pues hay, en todas las glucogenosis que se pueden tener, hay dos, o mejor dicho 3, que cursan con un defecto en la utilización de glucógeno. Una es, está la 9, pero no me voy a centrar en ella, la enfermedad de McArdle. ¿Cuál es la ventaja de la enfermedad de McArdle? Que solo afecta a la enzima que se expresa en el músculo. Por tanto, es una miopatía en principio pura y los otros tejidos son capaces de expresar isoformas compensatorias. La parte mala, que las personas con McArdle son incapaces completamente de metabolizar el glucógeno. La 3A, la parte buena, que algo de capacidad de metabolizar el glucógeno tenéis, no está completamente restringida, pero la parte mala es que esta es la única isoenzima que hay y por tanto, se afecta no solo los músculos, sino a aquellos tejidos donde se almacena más glucógeno. Y luego está la enfermedad de Pompe, que como muy bien explicó ayer Tomás, se debe a que hay un defecto en los lisosomas. En los lisosomas hay una enzima que hace la función de las dos, de la desramificadora y la fosforilasa, que es la glucosidasa. Los lisosomas son como un basurero y más o menos el 10%, quizá, como dijo Tomás, el menos ramificado, se almacenan los mismos, pero al final se sobrepasa la capacidad de los lisosomas de almacenar glucógeno en el Pompe y es como si hubiera depósitos citoplasmáticos. Pues bien, los de 3A, los de 3A tenéis acúmulo de este glucógeno anormal que es limit-dextrin y que causa mucha osmosis y compromiso de los tejidos. Porque además los tejidos que más capacidad tienen de almacenar glucógeno, que lógicamente sean los más afectados, músculo, hígado y corazón, pero sobre todo músculo y corazón, no tienen mucho sitio para almacenar glucógeno. Su función es contraerse sobre todo y son células llenas de proteínas contráctiles y los acúmulos de glucógeno tienen que estar muy bien regulados. Y hoy me voy a centrar un poco más en el corazón. Cualquier tejido o cualquier mecanismo tiene 3 características. Estructura, que sirve para una función. Y cuando se altera la estructura, hay mecanismos de regulación para conservar esa función. Pues, por ejemplo, si tenemos un defecto que hace que no podamos utilizar hidratos de carbono, una regulación sería ser capaces de tener más capacidad de utilizar las grasas como sustrato energético. Y en el mejor de los casos podríamos compensar, que como nos dijo el doctor Weinstein ayer, se podría conseguir con la terapia génica. No sé si con el ejercicio y la nutrición podemos llegar a compensar, pero sí a regular y a mantener bastante bien la función de los tejidos. Y eso es lo que hemos intentado reflejar en este estudio, que fue preliminar, pero para nosotros esperemos que importante o revelador. Fijaros, solo 12 semanas, ¿qué es 12 semanas en la vida de una persona? No es nada. Luego, creo que los resultados es para ser optimistas. Ha hablado muy bien del entrenamiento. No me voy a centrar en las características del mismo porque hay aquí expertos y lo único que he hecho es decirles lo que vosotros digáis. Yo no me meto para nada. Y testamos, después de invitar a todos, el 60% de todos los pacientes españoles.
Y bueno, yo soy profesional del ejercicio, o no sé lo que soy, pero en principio el ejercicio, y yo creo que la verdad el mejor efecto tiene la dieta. Yo cuando oí hablar a Ulrich la primera vez dije, madre mía, qué complicado. Parecen atletas de élite, pero creo que es lo que marca la diferencia. Las pautas nutricionales, las entrevistas tan maravillosas con David y con Ulrich del otro día, donde les enseñaba las curvas de glucosa y de cetona, eso es la clave, luego lo va a explicar muy bien Almudena, pero pensamos que el ejercicio también tiene algo que ver. ¿Y cuáles son los resultados que obtuvimos? Bueno, pues lo primero, no vale nada una intervención si la gente no la sigue, no vale nada una pastilla si te da muchos efectos secundarios. Pues la adherencia fue de casi el 90%, o sea que no está mal, ¿vale? Lo que pasa es que esto no va de 12 semanas, va de toda la vida, pero bueno, en principio bien recibieron el entrenamiento y consiguieron disminuir la sensación de fatiga severa. Los síntomas musculares no cambiaron y la calidad de vida tampoco. Bueno, la calidad de vida siempre veo lo mismo. En todos estos estudios todos los pacientes nos dicen, uy, qué bien estoy, qué bien me siento, pero luego narices, son incapaces de plasmarlo en los cuestionarios. Pero bueno, no me importa tanto y voy a beber un poco de agua. Mejoró el fitness cardiorrespiratorio. Por eso os torturamos tanto con las pruebas, porque el V2+, lo considera la Sociedad Americana de Cardiología, que es muy exigente, no se casa con nadie, lo considera como un signo vital, que se dice pronto. O sea, igual de importante que la tensión arterial, que los niveles de colesterol, y aumentó en un 15%, lo cual no está nada mal. Pero eso sí, para hacer de polimalo, ninguno de vosotros llegasteis a 8 METs, que es el límite mínimo de salud cardiovascular, y creo que se puede conseguir llegar a esos niveles. Algunos McArdle que tienen limitación metabólica total en la glucogenólisis sí han pasado de 8 METs, ¿verdad, Alfredo? Por lo menos 2 o 3. O sea que podemos ser exigentes con vosotros y aumentó la fuerza de vuestros miembros inferiores. La verdad es que esta enfermedad para mí ha sido una cura de humildad. Me considero una persona muy humilde, pero por si acaso, toma más cura. Cuando me dijisteis eso, que se destruye mucho el músculo, que como que desaparece el músculo, pues algo de eso he podido vivenciar con vosotros. Y el entrenamiento fue muy liviano, porque también, como no podéis utilizar la glucogenólisis, tenían que ser estímulos muy cortitos, ¿no? Si no me equivoco, y poco estímulo hipertrófico, pero yo creo que es para ser optimistas y se puede afinar mucho más en el entrenamiento. Bueno, y a nivel sanguíneo estudiamos biomarcadores de función. Bueno, no es la mejor manera, pero en medicina hay una manera muy práctica de ver cómo funciona un tejido, que es medir en sangre sustancias liberadas por ese tejido. Bueno, pues unas de ellas son las transaminasas, que nos hablarían de la función hepática, aunque la más específica del hígado, realmente la tenéis bien, o sea que en eso me quedo tranquilo. Y las otras dos transaminasas están elevadas, pero pienso que es por la destrucción muscular que tenéis. Porque cuando el músculo se destruye, hay fibras jóvenes que expresan, digamos, genes que no les corresponden, que no son específicos del músculo, como las transaminasas hepáticas. Pero yo me quedo tranquilo. Bueno, biomarcadores de función muscular. La famosa CPK. Bueno, la CPK yo creo que está un poco sobrevalorada, me explico. No es que da igual tener 1 millón que 0, no habría que pasarse, pero primero no es un marcador lineal de daño muscular, no tienes 10 veces más de daño si tienes 10 a si tuvieras 0. Y segundo, la palabra daño muscular es un poquito... Daño cardíaco sí es verdad, pero daño muscular es un poquito exagerado porque posiblemente la fracción de CK que sale a la sangre, aunque fuese 1 millón, es una pequeñísima cantidad de la CK que hay en el músculo. Y como bien dijo Alfredo, los niveles que haya daño muscular tiene que ser un estímulo para que haya hipertrofia. El mayor problema de que haya mucha CPK en sangre, que no es que sea una proteína liberada de los músculos, es que haya mucha proteinuria y que eso cause daño renal. Pero, y más, vosotros que estáis siguiendo una dieta, como bien nos ha enseñado Ulrich, dieta muy rica en proteínas. Eso me preocupa un pelín, o mejor dicho, me ocupa.
aunque hablé con un experto, que yo creo que es realmente un experto en daño renal, y dije, ¿hay tanto problema con tomar proteínas? Me dijo, ¿en un riñón que está sano? No. El filtrado glomerular lo tenéis perfectos, bueno, sois jóvenes todavía, pero yo recomendaría medir albuminuria con frecuencia, porque ¿qué ocurre con el filtrado glomerular? Que es un marcador un poco tardío, que cuando está ya abajo has perdido muchas nefronas, mientras que la albuminuria es un marcador temprano. En biomarcadores siempre hay que intentar utilizar los que sean los más tempranos posibles. En medicina hay que ir al médico cuando estás bien y tienes que tener la analítica bien y estar tranquilo, aunque cueste, no cuando esté mal. O sea que recomendaría, os vemos con frecuencia, creo que ya os lo hemos dicho, la medición de albuminuria, pero yo sospecho que va a estar bien. Y bueno, biomarcadores de daño cardíaco. Bueno, pues luego hablaré del corazón. Perdón. Pues fijaros, ¿qué es el BNP o pre-BNP? El pro-BNP es un marcador temprano. Cuando las paredes del corazón están muy estresadas, liberan mucho BNP. Es un marcador, a mí no me gustaría tener el BNP alto para entendernos. Tiene mucha variabilidad, pero estabais en niveles normales y no aumentó con el ejercicio intenso. La troponina HS es High Sensitivity, troponina I, es un marcador más bien de isquemia que de tensión. Y ninguno teníais isquemia, o sea que el corazón lo tenéis bien, funcionalmente, y responde bien al ejercicio. La composición corporal, pues no pudimos incidirle en la misma. He quitado lo de grasa visceral, que es la grasa mala, digamos, porque está mal el dato, me acabo de dar cuenta, nos ha bailado un número. Pero no fuimos capaces de aumentar vuestra masa muscular, porque tampoco tuvimos tiempo, pero digamos, es difícil con este entrenamiento variar la composición corporal. Y en lo que me voy a centrar finalmente es en el músculo cardíaco, que a veces es el gran olvidado, pero el glucógeno es muy importante en el músculo. Bueno, el músculo cardíaco no es muy diferente del músculo esquelético, en tanto en cuanto las células están compuestas por miofibrillas que se contraen, como bien dijo Alfredo. Una diferencia importante es que más nos vale que se contraigan todas bastante a la vez. Se habla de sincitio en fisiología y por eso están más unidas, tienen como uniones frente a las células musculares esqueléticas, que son más independientes unas de otras y transmiten, digamos, las cargas eléctricas, el impulso eléctrico muy bien de unas a otras. Bueno, pues vamos a cortar de través un cardiomiocito. ¿Y qué es lo que vemos? Pues que hay 3 depósitos de glucógeno y que son importantes. Debajo del sarcolema en la membrana, veremos que es importante para mantener las cargas eléctricas de la célula, que es fundamental el corazón para evitar arritmias. Hay fuera del núcleo, en el citoplasma y entre las miofibrillas, pero no hay mucho sitio para almacenar glucógeno. ¿Y para qué es importante el glucógeno en el corazón? No es el sustrato más importante, no es tan importante con el músculo esquelético, es importante cuando hacemos ejercicio intenso y en circunstancias de isquemia. Ahí sí que es importante. Y sobre todo es importante para el desarrollo. En la edad intrauterina y en los primeros meses de vida, los ratones con glucogenosis cero, que no pueden sintetizar glucógeno, pues mueren enseguida. O sea, no se sabe qué función tiene exactamente, pero es fundamental para el desarrollo. O sea que es importante el glucógeno del corazón. Si os acordáis de todo lo que mostró antes Alfredo, es importante el glucógeno necesario para la interacción entre actina y miosina, que produce la contracción, para producir ATP, sobre todo en ejercicio intenso, pero también para sostener la función de las bombas de calcio y de sodio-potasio. Las bombas de calcio son importantes para la relajación y contracción del músculo y las bombas de sodio-potasio para el potencial de membrana, para la estabilidad eléctrica de las células, que es esencial en el corazón. Y aquí simplemente fotos de animales de experimentación de microscopía electrónica para que veáis que el problema del glucógeno es que no hay sitio para acumularlo, no es bueno acumular demasiado. Y además el glucógeno es dinámico, se está utilizando y resintetizando constantemente, el corazón también. Depósitos debajo del sarcolema, que son más importantes del corazón, a vuestra izquierda, que en el músculo esquelético, son más numerosos, entre las miofibrillas, que ahí sí que son más numerosos en el músculo, y veis el corazón de un animal neonato. Qué cantidad de glucógeno tan grande, parecería un pompe, porque es muy importante para el desarrollo.
Bueno, pues entonces, ¿qué problema puede tener una persona con 3A a nivel cardíaco? No os asustéis, que esto está hecho para ocuparse, no para preocuparse. Lo primero que llama la atención es heterogeneidad, y para mí eso es bueno, es decir, que debe haber mecanismos de regulación para evitar que la función se pierda. Me temo que en el POMPE neonatal no hay esa heterogeneidad, que hay una gravedad generalizada y hay que dar terapia enzimática sin ser un experto, pero hasta en Estados Unidos ya hay estudios que la administran intrauterina. En el New England lo publicaron. Pues bien, no es el caso de la 3A, hay personas asintomáticas. En el caso de las glucogenosis muchas veces no sabe si los casos graves que describen, como alguno de muerte súbita cardíaca, se debe a la 3A o a alguna otra mala suerte. Y hasta algún caso de trasplante descrito, aunque desde luego no tan manifiesto como en la enfermedad de Pompe neonatal o alguna otra glucogenosis mucho más grave a nivel cardíaco. Pero sí que es verdad que la miocardiopatía hipertrófica o hipertrofia del ventrículo izquierdo es un problema que hay que prevenir y tener en cuenta porque es una manifestación bastante frecuente de la enfermedad. Y por eso Araceli os hizo ecografías, ¿vale? Y por eso os machacamos todavía más haciendo resonancias. Bueno, ¿qué se ve con la ecografía? Araceli hace como un corte del corazón y, sobre todo, nos importa ver cómo está el ventrículo izquierdo. Bueno, Araceli es un poco dispersa, pero es la mejor, de tal manera que yo sé que me quedo tranquilo. Yo no me podría perdonar si puedo ayudar a que en la mejor os mire el corazón, no promoverlo, ¿no? Y es que, independientemente de lo que digan los papers y los números, ella sabe si tiene ese corazón bien o mal enseguida. Y ayer la llamé y aunque me empezó a soltar un rollo tremendo de los músculos papilares, conseguí que me dijese lo que quería escuchar, que no, que estabais bien, ¿vale? Bueno, ya digo, es dispersa, no es fácil, pero me quedo muy tranquilo y de hecho hay futbolistas de primera división, no voy a decir el nombre, que están jugando solo gracias a ella. O sea que en los casos más complicados es un genio, pero con la cabeza no igual de un genio, pues eso. Pues bien, lo normal es un corazón, un ventrículo izquierdo que tenga un equilibrio entre paredes y cavidad. El peor corazón que se puede tener es un corazón que tiene lo que se llama moderado excéntrico, es decir, que las paredes son muy finas con respecto al tamaño de la cavidad del ventrículo izquierdo. Estas personas sí que son carne de trasplante. Es el corazón peor que se puede tener, es un corazón que se hincha, pero es incapaz de expulsar la sangre. Y de hecho, pues tu padre, que era cirujano cardíaco de niños, alguna cirugía ha hecho que es envolver el corazón de un niño con un músculo esquelético del pecho hasta que llega al trasplante para que no se hinche y se hinche. Bueno, no es el caso vuestro. Sí que puede haber tendencia al remodelado concéntrico porque se acumula demasiado glucógeno, se acumula demasiada sustancia, digamos, en las células. ¿Y qué sería la miocardiopatía hipertrófica o hipertrofia del ventrículo izquierdo? Cosa de cardiólogos, según uno le llama de una manera o de otra. Pues cuando la pared del ventrículo izquierdo es demasiado gruesa con respecto a la cavidad. ¿Y qué problema tiene esto? Pues que es muy difícil mandar el impulso eléctrico a todas las fibras a la vez. Y hay problemas de arritmias, y si nos ponemos muy bestias, de muerte súbita cardíaca, porque estamos hablando de arritmias ventriculares, no de la aurícula. Las ventriculares son mucho más graves y por eso en algunos casos se pone un desfibrilador, se implanta un desfibrilador dentro del corazón. Pero bueno, vamos a ver si es el caso, ¿vale? Y sobre todo cuando está acompañada de fibrosis. Bueno, pues bien, ¿cómo es las paredes de vuestro ventrículo izquierdo? Pues me quedé tranquilo. La verdad es que manda narices que los resultados de resonancia son un poco diferentes que los de ecografía. En medicina creemos que las máquinas dan resultados infalibles, pero es que hay un investigador que tiene que interpretar esos datos y no es tan sencillo, ¿vale? Y utilizan ecuaciones y no siempre se utiliza la misma ecuación. ¿Sabéis quién mejor ve un corazón? El cirujano, los cirujanos cardíacos. De hecho, un amigo mío ciclista que la resonancia le daba fatal, el cirujano que lo operó de una válvula dijo: tienes el corazón más bonito que he visto en mi vida. Está estupendo. Además, son los únicos que ven el corazón contraerse, que lo paran, que lo ven de verdad. Pero nosotros tenemos que inferir. Pero bueno, creo que Araceli lo hace mejor que nadie con su experiencia.
Los tabiques, la pared posterior del tabique viene a ser lo mismo, los tenéis como mucho de 9 milímetros. Ese número que veis ahí es la mediana, que es el valor más frecuente, no la media, y luego como el rango, digamos, el rango más frecuente. Pues, por ejemplo, un atleta de élite tiene 9, o sea que de media, y hasta 10 u 11, o sea que no tenéis una hipertrofia tan preocupante, ¿vale? Incluso disminuyó un poco con el entrenamiento, yo creo que con la dieta. Y los niños, los que están siguiendo lo que dice Ulrich y pues lo que dice Susana y Marta, pues están muy bien, muy bien. Bueno, el diámetro pues tendió a aumentar, que eso es bueno, y la cavidad pues tendió a aumentar también, que eso es bueno. Es decir, es un problema de proporción, no puede estar la pared demasiado gruesa con respecto a la cavidad. Y en todo caso tendréis tendencia al remodelado concéntrico, que eso se ve con este índice cuando es superior a 0,42. Pero es que estabais en 0,39 o así, o sea que no, estáis bien. Incluso, como son valores medianos, parece que no disminuyó, pero sí que tendió a disminuir un poco con la intervención. El valor de P, para que sea significativo, tiene que ser menor de 0,05 o de 5%. ¿Qué quiere decir? Que en 100 casos, en por lo menos 95, veríais esa tendencia. Y luego, lo que está entre paréntesis es el tamaño del efecto. Cuanto mejor, cuanto más grande, mejor. O sea que hubo algo, que el ejercicio sí que tendió a deshipertrofiar el ventrículo. Y de hecho, quizás el mejor índice es la masa. Eso es una diferencia como lo que pesa el ventrículo izquierdo con respecto a vuestra superficie corporal. Y estabais en valores de alrededor de 70, menor que en atletas de élite, por ejemplo. Y eso os lo compensa muy bien porque tiene una cavidad más grande. Son los atletas de élite, por cierto, tiene un corazón el más bonito que hay y perfecto. Ni excéntrico ni leches. Estupendo. Normal y corriente. Lo que pasa es que más grande la cavidad y más grande el músculo y, por tanto, proporción perfecta. Incluso en los niños, en solo 12 semanas, pues pasaron 3 de 4 de un remodelado concéntrico a un corazón normal, o sea que es para estar contentos. Y la resonancia estaba bien. Y luego hay otro parámetro, os dije antes que hay que buscar biomarcadores tempranos, pues que es el Global Longitudinal Strain, que es un biomarcador temprano de función del ventrículo izquierdo. Anteriormente se medía la fracción de eyección, que se sigue midiendo, lo tendréis en los informes, que es el porcentaje de sangre que es capaz de expulsar el corazón en cada ciclo. Digamos, un corazón bueno es un corazón que no remansa sangre aguas atrás, que la expulsa. Y tiene que ser por lo menos el 50%. ¿Qué es lo malo de la fracción de eyección? Que es igual de bueno 60 que 65%. No es un marcador muy fino. Y el Global Longitudinal Strain es la capacidad del ventrículo izquierdo, como cuando estrujamos la ropa, cuando la secamos, de estrujarse longitudinalmente. Y lo teníais bien, ¿vale? Lo que sí que tenéis es una cosa muy rara, que era hipertrofia de los músculos papilares. Eso se lo dejo para Celi, porque nadie lo ve y lo pregunta y nadie... Es que ni siquiera lo meten en las ecuaciones de resonancia. ¿Cuál es la función de los músculos papilares? Que son muy bonitos. Veis que se unen con unas cuerdas a la válvula mitral. Su función es que la válvula se cierre bien y que no haya insuficiencia. Y posiblemente, pues, al ser sea más marcado ahí el depósito, no lo sé. Hay que seguirlo. ¿Y cuáles son los resultados de la resonancia cardíaca? Me preocupaba mucho que no eran los mismos las dimensiones que se ven con resonancia que con ecografía, aunque es normal. Pero ¿por qué os hemos hecho esa barra basada adicional? Meteros en un tubo estresante y encima con un contraste, que sentíais la temperatura diferente. Pues porque la resonancia tiene una ventaja con respecto a Araceli, solo una. Que Araceli es muy lista, pero no tiene rayos X en la vista. Es incapaz de decir, o un poco sí, la calidad del tejido. Para eso hace falta resonancia. No ya que esté grueso, no, sino si está sano. Y eso se ve con resonancia. Y por eso lo que pone T1, T2 y el gadolinio, pues bien, teníais calidad normal. Eso es lo de T1 y T2 mapping que pone. Ni signos de inflamación ni de edema, y sobre todo el gadolinio, que es el contraste que os meten. Cuando tarda mucho tiempo el corazón en
en llenarse de gadolinio es que hay fibrosis. Y la fibrosis es un marcador de riesgo de muerte súbita. Y lo teníais bajo. Y me lo dijo ayer por WhatsApp el cardiólogo jefe, o sea que me quedo tranquilo. Os veo ahí y, bueno, pues... Y el ventrículo derecho, que se han olvidado, lo tenéis ok. Y no tenéis hipertensión pulmonar, porque eso sí que es una... Iba a decir una palabra más fea que eso os ocurre, es la hipertensión pulmonar. Y algunas glucogenosis pueden asociarse por hipertensión pulmonar y no es vuestro caso, ¿vale? Ni creo que la vayáis a desarrollar. Pues ser constantes con lo que os dice Ulrich, con lo que os dice Almudena y con el ejercicio que os dicen Almudena, Asuni y Alfredo, porque tenéis que ser responsables de vuestra propia salud. Y es un rollo, pero sois como atletas de élite, pues este batido después, veis... No sé, los que os gusta el ciclismo o hasta los futbolistas ya están, tenéis que ser iguales, ¿vale? Y creo que podéis estar bastante bien. Es muy fácil para mí hablar, y gracias por darnos la oportunidad de, ojalá, contribuir a que sigáis bien. Y ya está, yo ya no tengo nada más que decir. Dieta y ejercicio no me preguntéis a mí, ¿vale? Preguntáis a los expertos. Y que os siga viendo Araceli todos los años, ¿vale? Aunque se disperse lo que sea, pero que os siga viendo ella, ¿vale? Porque no se le va a escapar, algo grave no se le escapa, ¿vale? ¿Preguntas? Pues su médico es Araceli, ¿vale? ¿Preguntas? Y ese tiene de todo, pero ahí que le manda, vale, veré. Pues nada. Bueno, pues si les parece vamos a hacer una pausa, un descanso, aproximadamente unos 20 minutos o así, pues son las 11, pues a las 11:20 nos volvemos a ver aquí. A continuación hablaremos de nutrición.